Doctora Luz Estela, muchísimas gracias por esa cariñosa presentación. La verdad es que el que soy honrado soy yo en poder participar con ustedes, con todos mis compañeros en América Latina, acá desde la distancia ya de noche, y esperar poder compartir un poquito de lo que hemos vivido y de lo que hemos aprendido y lo que estamos viviendo paulatinamente durante el tiempo de la pandemia en relación con las afectaciones pulmonares del paciente con COVID. Como ha dicho la doctora Luz Estela, yo soy un médico de primera línea. He sido de primera línea desde las primeras semanas de marzo, cuando llegaron los primeros pacientes a cuidados intensivos, que ni siquiera teníamos ropa preparada para podernos cuidar adecuadamente. Y posteriormente, pues hemos ido viendo los pacientes tanto en cuidados intensivos como en plantas de hospitalización. Y esta es una foto de hoy. Estas son fotos de hoy que indican que seguimos todavía en este mismo plano de actuación, al frente de la batalla y ahora entrando en el pico de una segunda ola muy complicada. Para hacer un poquito de historia, pues ya eso ya lo sabemos, el 31 de diciembre del 2019 China avisó al mundo que tenía una nueva neumonía. Aparentemente ya llevaba varias semanas de presentación de cuadros clínicos, pero esto se había detenido por motivos que después se supieron, de motivos políticos, y se avisaba al mundo en una fecha festiva para que no fuera tan impresionante la noticia. Igualmente supimos que en Wuhan, esta ciudad de 11 millones de habitantes, pues también tenían un laboratorio donde se hacían pruebas con múltiples virus, el laboratorio más potente de Asia, y pues quedaba muy cerca de la zona donde comenzó la pandemia. La historia nos dirá realmente si hubo alguna alteración, alguna fuga en algún momento de este gran laboratorio. Lo que sí sabemos es que los coronavirus se conocen desde más o menos desde los años 60. Hay 7 tipos de coronavirus, se llaman así por esta forma de corona y de espigas que son las que se pegan a los receptores celulares. De estos 7 tipos de coronavirus, 3 pertenecen al resfriado común y se han presentado durante múltiples décadas en los humanos, y parece que este tipo de infecciones previas pueden haber defendido a muchos pacientes en esta pandemia. Y luego las 3 más grandes pandemias que hemos tenido, la del SARS-CoV, que es la primera que se presenta entre los años 2002 y 2003, nuevamente iniciando en China. Luego el MERS, que se presentó en Arabia Saudita, y ahora pues lo que hemos denominado el SARS-CoV-2. Tengo que decir de una vez que afortunadamente, a pesar de lo mal que lo estamos pasando, de la situación que ha hecho este virus, que le ha dado la vuelta al mundo, a nuestras vidas, no son los otros virus los que han tenido este tipo de contagio, porque los índices de letalidad del SARS-CoV son 10 veces mayor que el nuevo SARS que tenemos, y el índice de letalidad del MERS ha sido de casi el 40%. Si esto hubiera sido así, probablemente yo no estaría con ustedes, y muchos de ustedes pues tampoco estarían participando en esta reunión. Así que en medio de todas las circunstancias podemos decir que el virus tiene una gran infectosidad, pero no tiene un índice de letalidad muy alto, lo que ha permitido en cierta manera controlar en algo la pandemia. Lo que sí sabemos efectivamente es que el virus, a través de sus espigas, se encaja en unos receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 que están en diversos tipos celulares, están en casi todos los órganos. Curiosamente, en mayor tipo es en el tejido adiposo, y luego pues lo tenemos lógicamente en el pulmón, en el corazón, en los riñones, y específicamente también en la entrada, en la nariz, en la garganta, y lógicamente en la entrada al cerebro. Lo que también sabemos es que este virus, con solamente 19 genes, es capaz de entrar dentro de una célula y en menos de una hora ya puede crear entre 10.000 y 100.000 copias de su propio gen, de sus propios genes. Por lo tanto, es absolutamente importante, es prioritario parar el desarrollo del virus en las fases incipientes y tempranas de la enfermedad. Esto tiene que entrar de alguna manera dentro de las políticas, y eso lo vamos a demostrar después. Una vez establecida ya la infección, ya veremos que es muy poco lo que podemos hacer por los pacientes. Por eso, mi primer mensaje de esta conferencia es precocidad en el tratamiento. Y cuando hablo de precocidad, estoy hablando de los primeros 5 días de enfermedad. Estos son
4 de las presentaciones que se hicieron de los primeros hallazgos clínicos en Wuhan, en China, en los cuales hablaban más o menos de que la infección tiene una media de aparición de pacientes de 50 años, que tenía un predominio de hombres, que más o menos los síntomas eran compatibles con tos, con mialgia, disnea, fatiga, los mismos que siguen siendo ahora, solo que posteriormente ya se ha asociado la anosmia y la disgeusia como un síntoma clásico de presentación de infección. Inicialmente lo que se vio que había una presentación de neumonía. Neumonía es un diagnóstico clínico radiológico que indica que algo está ocupando los espacios alveolares dentro o intersticiales del pulmón, y ese algo pues lógicamente puede ser una inflamación o una infección o agua. De todos modos, muchos de ellos terminaban con un síndrome de dificultad respiratoria del adulto, y casi entre el 10% de los pacientes terminaban en ventilación mecánica. Como ven, desde el principio se utilizaron antibióticos también, algunos antivirales y corticoterapia, que no lo teníamos muy claro desde el inicio si funcionaba o no funcionaba. Posteriormente lo fuimos viendo ya más claro. Y estos son 7 de los primeros estudios clínicos que se presentaron, en donde veíamos que definitivamente pues una gran cantidad, un porcentaje importante de pacientes iban a cuidados intensivos. La mayoría tenían síndrome de dificultad respiratoria del adulto, otros se encontraban con shock, con infección, con insuficiencia renal o con afectación miocárdica. Y de todos ellos, los tratamientos que se daban, les dábamos tratamiento como si fuera una neumonía adquirida en la comunidad, con los antivirales que habían funcionado para las anteriores infecciones del coronavirus, y solamente uno de ellos ya había comenzado a recibir un tratamiento antiviral, el Remdesivir. De todas maneras, estos informes clínicos siguen hasta la actualidad casi prácticamente sin cambios. El 80% de las infecciones que se producen son afortunadamente de carácter leve, de los cuales 30% son asintomáticos. Pero estos asintomáticos, y específicamente aquí en España estamos aprendiendo con fuego, son los que nos han transmitido y nos han contaminado esta segunda ola. Entre el 30 y el 40% de las infecciones han sido por asintomáticos. De ahí la importancia de hacer el seguimiento de los brotes pequeños antes de que se expandan. 20% de los casos se consideran ya severos y 5% de ellos críticos que van a requerir cuidados intensivos. Sí, son pocos, pero si tenemos en cuenta que un país puede tener 1 millón de afectados, pues eso significará que tenemos una necesidad de 50,000 camas de UCI. Yo que sepa, España hasta este momento tiene, con todo lo que ha aumentado de camas, 45,000 camas de cuidado intensivo. Y con todos los esfuerzos, y en este momento con la segunda epidemia que tenemos, o con la segunda ola de epidemia, pues ya tenemos casi un 70-80% de algunas unidades de cuidado intensivo llenas. Como ven, es una situación que parece que no es tan delicada, pero es muy, muy complicada. También sabemos que si se hace una detección temprana y un tratamiento temprano, la mayoría de los pacientes se van a recuperar. Y solamente aquellos a los que lo dejamos a su libre evolución, sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de tratamiento, aún con enfermedades leves o moderadas, algunos pueden morir. La letalidad promedio en España durante la primera ola fue más o menos un 4%, dista bastante del 10% del SARS-CoV inicial, y ahora en este momento, por la gran cantidad de pacientes o de habitantes infectados, pues esta letalidad ha bajado al 1%. Dicen que el virus es menos patogénico. No, lo que pasa es que tenemos muchísima mayor cantidad de personal infectado, y eso hace que el número de muertos que tenemos en relación con el número de infectados baje, y nos sitúa más o menos a la realidad desde el principio. Al principio no teníamos pruebas, al principio no teníamos una certificación de qué cantidad o porcentaje de la población está infectada, ahora lo sabemos. Y en algunos momentos pues hemos llegado a tener hasta el 10% de letalidad. Entonces hay que tener cuidado con esto, y hay que volver a repetir, hay que hacer una detección temprana, un diagnóstico temprano para un tratamiento temprano. Con el tiempo fuimos aprendiendo que el virus producía 3 etapas diferentes de enfermedad. Una primera, que era la entrada del virus en la faringe, en la nariz, la parte respiratoria, y de ahí paulatinamente procedía a infectar las células de la vía aérea superior y posteriormente la vía aérea inferior.
multiplicándose paulatinamente y sin parar en gran cantidad hasta afectar la mayor cantidad de células. Aquí había que vigilar algunos biomarcadores. En una segunda etapa que se presenta a partir del 7º o 10º día de evolución, pues ya empieza una afectación pulmonar importante. Lo primero es una fase inflamatoria, que es la llenada de los espacios alveolares, que empieza un síndrome de dificultad respiratoria del adulto, y luego hemos visto que tiene una afectación de los vasos sanguíneos y aparición de trombos asociados, lo cual se ha denominado una microangiopatía trombótica, en lo cual ya empieza a presentar hipoxia. También hemos visto con gran sorpresa y en casos repetidos que casi un 20% de los pacientes presentan una hipoxemia asintomática, lo cual en algunos casos denominan hipoxemia feliz. Feliz no existe, eso no es un término correcto, es hipoxemia asintomática. El paciente no tiene idea de la gravedad en la cual está. Y son los pacientes que pueden morir estando en la calle o que mueren antes de llegar a los hospitales, o los que no alcanzamos ni siquiera a llevar a cuidados intensivos. Por eso, una de las partes importantes dentro de la vigilancia de los pacientes es el tener la pulsioximetría en las fases tempranas de la enfermedad para tratar de no llegar a esto. Ahora, si seguimos dejando los pacientes en casa sin ningún tipo de tratamiento y los vamos recibiendo cuando ya no pueden más y que se acercan a los servicios hospitalarios, pues nos encontramos que ya no solamente estamos en una fase 2 con hipoxia, sino ya tenemos una fase de hiperinflamación, lo que se llama la tormenta de citoquina, que es una hiperreacción orgánica ante la presencia del virus y que afecta múltiples órganos, y ahí es donde los pacientes ya necesitan todo lo que le podemos ofrecer en cuidados intensivos, y terminan desafortunadamente en un porcentaje alto, dependiendo de la edad, muriendo. Con esto vemos que tenemos una primera fase, que es la fase que llamamos de respuesta viral, que son los primeros días, y luego una fase de respuesta inflamatoria del huésped y una fase procoagulante. Con esto los tratamientos, pues hemos ido aprendiendo que tenemos que dar cierto tipo de tratamiento dependiendo del estadiaje. Esto en las fases posteriores de la presentación lo voy a comentar con un poco más de profundidad. Finalmente, como dije, pues la patogenia dentro de los pulmones, la mayor cantidad de alteración que se presenta es un síndrome de dificultad respiratoria del adulto, que es bastante similar dentro de la afectación intraalveolar y de las paredes alveolares en relación con el primer SARS, pero difiere muchísimo en relación con los otros dos, con el SARS y el CoV-MED, por la cantidad de afectación de los vasos. Cuando hable de anatomía patológica veremos exactamente qué hemos encontrado. ¿Cómo podemos ayudarnos, además de la parte sintomática, a diagnosticar que el paciente puede tener una afectación? Pues lógicamente la radiología siempre ha sido para el neumólogo o para el clínico una gran fuente de ayuda. Desafortunadamente, y lo digo así porque la radiografía de tórax ha sido nuestro caballo de batalla durante muchísimos años, pero en las etapas incipientes del COVID hay que tener demasiada astucia para poder diagnosticar que un paciente ya está afectado. Y lo vamos a ver. Son 5 patrones diferentes que podemos encontrar. Como ustedes ven, la primera llamarían opacidad focal, pero si ustedes miran esta radiografía, pues ven una mínima sombra que está en localización en las partes periféricas, o un aumento en algunas partes que está por encima de la cisura y que podría pasar inadvertido. Si yo leo esta radiografía antes del COVID, yo lo único que diría es que tendría un aumento de la trama broncovascular y probablemente alguna infiltrado incipiente bronconeumónico. Luego, algo un poco más difícil todavía, una tenue opacidad focal. Aquí únicamente se visualiza un poco más la cisura, y este espacio nos diría que el paciente ya tiene afectación. Pero estas radiografías pueden pasar totalmente inadvertidas en un servicio de urgencias. Esto ya es un tenue aumento de densidad difuso, en donde ya vemos un aumento de la trama broncovascular y también intersticial, pero que también antes del COVID lo hubiera dicho con aumento de la trama y algo de redistribución vascular hacia los ápices. Es decir, que tampoco me ayuda mucho para hacer el diagnóstico. Luego ya vemos un aumento del patrón intersticial, que se ve ya un poco mejor, un patrón reticular que se ve en la zona de las bases pulmonares.
Y por último, esto sí ya es bastante llamativo, pues un patrón intersticial difuso cuando ya tenemos una afectación prácticamente en 4 cuadrantes pulmonares, y esto indica que el paciente pues ya tiene un síndrome de dificultad respiratoria del adulto. O patrones alvéolo intersticiales. Con mucho respeto, digo esto porque la radiografía de tórax ha sido nuestra guía durante muchos años, pero esta es una muy buena técnica inventada en inicios del siglo pasado. Ahora nosotros, dentro de lo posible y de acuerdo a las posibilidades de cada centro clínico, deberíamos tener un TAC para los pacientes en quienes sospechamos una infección respiratoria. Y como veremos más adelante, no solamente en aquellos pacientes sintomáticos. Lo que sí nos sirven las radiografías, como siempre, es la comparación en la evolución. No solamente el aumento de los infiltrados, sino la disminución de volúmenes pulmonares, lo cual indica que hay una afectación intersticial y hay una afectación también de carácter alveolar que puede indicar que el paciente está progresando en relación al proceso viral que afecta a sus pulmones. Cuando pasamos ya a estudios del TAC, pues encontramos lo siguiente. Hay un hallazgo radiológico de 81 pacientes con neumonía en COVID en Wuhan que desde el principio pues ya hicieron 4 grupos diferentes. Un grupo en los cuales categorizaron como pacientes subclínicos o pacientes asintomáticos. Otro realizado en la primera semana, menor de la primera semana, de 1 a 2 semanas y de 2 a 3 semanas. Y vamos a ver qué características tienen. Pues lo más importante es que en todos los grupos los pacientes tenían normalmente en el 79% una afectación pulmonar bilateral y la mayoría era una afectación de carácter periférico. Esto es muy importante, no solamente por la ayuda del TAC, sino por otra técnica que también le estamos dando mayor utilidad y cada vez más, que es la ultrasonografía. Al ser los infiltrados de carácter periférico, pues esta técnica nos puede ayudar mucho cuando no disponemos de un TAC dentro del hospital o dentro del servicio donde nosotros estamos atendiendo pacientes. También los patrones más comunes observados en las tomografías de tórax han sido las opacidades en vidrio esmerilado, el broncograma aéreo que vemos acá o el engrosamiento de la pleura adyacente. Curiosamente, en un 10% de los pacientes vemos esta aparición de imágenes quísticas. Hace una semana me remitieron desde Neiva, Colombia, un paciente con una afección pulmonar casi en 4 cuadrantes, pero también aparición multibullosa. Y la habían categorizado como una enfermedad bullosa previa. No, el COVID también puede producir esto. Es más, muchas de estas alteraciones bullosas están en relación con la aparición de 2 nuevas circunstancias graves que vemos, que son neumotoras como inicio de enfermedad o neumomediastinos en el transcurso de la enfermedad. Es decir, altera los espacios alveolo-intersticiales y puede producir el escape de aire o la ruptura de aire al interior del mediastino o dentro del espacio pleural. El patrón típico de las características de los pacientes preclínicos pues comprendía a infiltrados multifocales y opacificación en vidrio deslustrado. Con esto comento, aunque los pacientes estén asintomáticos, un 30% de los pacientes ya tienen hallazgos de enfermedad pulmonar. Por eso estos pacientes o estas personas son las que van a transmitir la enfermedad y son los que están llevando las infecciones a forma descontrolada. Por eso hay que tener estos pacientes controlados. Ahora que contamos con unas técnicas de diagnóstico más baratas, más fáciles de hacer, como son los antígenos o las partículas de antígenos, pues en este momento es donde tenemos que utilizarlo. En los pacientes en que están en relación con otros pacientes infectados o las que tenemos sospecha, pues tener por lo menos la capacidad de poder hacer este diagnóstico para tratar de evitar la contaminación de su grupo de trabajo o sobre todo de los ambientes familiares, ya que los asintomáticos son los que también infectan dentro de las reuniones y núcleos familiares que corresponden también entre el 30 y 50% de los casos de la segunda ola de infección en España. Siempre pensamos que son los de fuera los que nos van a infectar, pues no. Son nuestra misma familia los que muchas veces nos están trayendo la enfermedad o somos nosotros los que somos los que causantes de la infección del resto de componentes de la familia. Por eso es muy importante
utilizar las medidas de control como la mascarilla o el tapabocas en todas las circunstancias y aún dentro de los ambientes familiares cuando no vemos a nuestros familiares hace mucho tiempo. Quisiéramos abrazarlos, besarlos, tenerlos al lado, pero tenemos que tener cuidado. Estamos en una pandemia con un virus letal. Así de que, primero que todo, la responsabilidad individual, todos somos responsables de todos y específicamente somos responsables de la salud de nuestra familia y de nuestros allegados. Posteriormente, lo que se va viendo es que estos infiltrados pues, van afectando hasta 4 cuadrantes y van apareciendo algunas alteraciones que ya nos recuerdan al inicio de las fibrosis pulmonares. Son patrones reticulares, disminución de volumen y aparición de las bronquiectasias por tracción, lo cual indica que el tejido pulmonar pues, va perdiendo cada vez mayor cantidad de consistencia y se va fibrosando. Esto tiene importancia para las afecciones que se están presentando posterior a las infecciones por el COVID. Finalmente, pues para resumir, las tomografías de pulmón pues definitivamente deberían ser el gold estándar de los diagnósticos radiológicos, pero no los podemos tener en todas partes y los hallazgos pues están presentes incluso en asintomáticos y estas lesiones pueden evolucionar rápidamente. La vejez, el sexo masculino y las comorbilidades y el deterioro radiológico progresivo son los factores de mal pronóstico para los pacientes con COVID-19. Aquí en otro estudio que presentaré más tarde, pero por otras circunstancias diferentes, también nos demuestran pues, los grados de evolución. Simplemente vemos desde los primeros hallazgos, que son este halo que se ve en algunas imágenes, posteriormente la presencia de los infiltrados periféricos, los infiltrados basales, y posteriormente la afectación difusa, como paulatinamente va aumentando hasta alterar y comprometer los 4 cuadrantes y empezar a presentar imágenes de tipo ya casi fibrótico. Los hallazgos ecográficos, pues me he encontrado que el que fue mi profesor en UCI, en cuidados intensivos, que me enseñó a hacer los primeros estudios con EcoFast, tanto en la parte cardíaca como en la parte vascular, pues ha sacado un protocolo de ecografía torácica, el doctor Raúl Bicho, y pues nos dice, dentro de un protocolo muy pequeño, muy simple, que lo pueden encontrar, cuáles son las alteraciones que podemos encontrar, que son bastante sencillas, y que nos dice que nos podemos tener este diagnóstico muy rápidamente, con una técnica barata, con una técnica que podemos utilizar tanto en la planta de hospitalización como en la como en la zona de cuidados intensivos, y con esto podemos hacer no solamente el diagnóstico, sino el seguimiento de los pacientes. Es decir, cada vez vamos a utilizar más la ecografía torácica. ¿Qué hemos encontrado dentro de los hallazgos anatomopatológicos? A mediados de abril aparecieron los primeros informes cuando estábamos en pleno pico de la primera ola, cuando teníamos unos índices de mortalidad todavía en cuidados intensivos muy elevados. Aparecen los primeros informes, inicialmente fueron unos informes, entre comillas, como fantasmas, de que se habían hecho unas autopsias en Italia. Tengo que decir que en España solamente se hicieron las primeras autopsias a partir de junio, porque no se tenían sitios específicos de control de aire para poderlos hacer. Así de que estos hallazgos de las series italianas fueron muy importantes para saber que no solamente se presentaban alteraciones a nivel de la membrana alveolo-capilar, a nivel del llenado de los espacios alveolares, sino que también ya se empezaban a ver trombos en muchos vasos arteriales pequeños y que eran compatibles con la coagulopatía. En ese momento pudimos distribuir a muchísimos compañeros en el resto del mundo también las experiencias de gran cantidad de pacientes que veíamos con trombosis venosas periféricas, con trombosis o tromboembolismos pulmonares, y empezamos a utilizar la anticoagulación, que hasta el día de hoy se ha convertido en uno de los pilares de tratamiento de la infección por COVID-19. Aquí se ven partículas virales y se ven también, lógicamente, signos bastante parecidos a las afecciones virales previas por el SARS o por el MERS, pero con esa pequeña diferencia. Y este es un artículo que cambia y certifica ya definitivamente la alteración que se produce a nivel vascular
del COVID, se ve 9 veces más cantidad de alteración de trombos y de alteraciones de las paredes endoteliales con destrucción endotelial. Por lo tanto, no solamente hay una trombosis a nivel de las arterias centrales, sino una trombosis marcada a nivel de los pequeños vasos y lo que hemos denominado una microangiopatía trombótica. Es decir, tenemos dos afecciones, una de tipo alveolar, que está producido por el llenado de los espacios, por la zona inflamatoria, por la tormenta de citoquinas y a veces por una sobreinfección pulmonar bacteriana, y la otra por una alteración de carácter vascular que inicialmente afecta el pulmón, pero que puede afectar también las arterias de todo el organismo, produciendo infartos de miocardio, produciendo alteraciones a nivel de la función renal, llevando a insuficiencia renal, casi el 20% de los pacientes, o afecciones hepáticas. Y a nivel del pulmón, pues ya lo vemos, 9 veces mayor cantidad de alteración en los vasos pulmonares. Y esto mismo, pues, tiene implicaciones de carácter de tratamiento, es decir, de carácter farmacológico. Es muy parecidas, o estas alteraciones de microangiopatía trombótica son muy parecidas a las que se han visto en el MAC, que son alteraciones previas del síndrome hemolítico urémico, que tiene una alteración que está producida por el complemento o en algunas enfermedades inmunológicas y que han sido tratadas por anticuerpos específicos bloqueantes del complemento o por otros fármacos que pueden inmunomodular la respuesta del interferón. Entre ellos, pues están algunos de los que voy a pronunciar o que voy a mirar posteriormente. Es decir, algunos de los pacientes no es suficiente dar tratamiento con anticoagulación, sino los que no mejoran y siguen presentando una mala evolución, estos pacientes pueden tener esta alteración por el complemento y requieren otro tipo de medicamentos o otro tipo de maniobras que también podemos utilizar, como son la plasmaferesis o la utilización de inmunoglobulinas. Esto todavía, lógicamente, no está dentro de las guías de tratamiento, sigue en parte de investigación, pero es algo que debemos tener en cuenta para los pacientes que no nos mejoran rápidamente. Y también encontramos, este es un artículo de esta semana que aparece, que es bastante interesante, porque muchos de los pacientes que tienen dímero D, pues la mayoría les estamos haciendo no solamente TAC, sino les estamos haciendo angioTAC. Y resulta que estos pacientes, un 20-25%, nos salen negativos en las grandes arterias, pero como la microangiopatía trombótica es en los pequeños vasos del pulmón, pues lógicamente muchas veces en las técnicas convencionales no aparecen, pero el paciente sí tiene estas alteraciones microtrombóticas. Pues esta técnica, con un mapeo con yodo asociado al angioTAC, pues nos demuestra que las zonas azules de perfusión son las que producen los microtrombos periféricos. Y estos son pacientes que tienen que seguir la pauta de tratamiento anticoagulante. Esto es una ayuda que nos va también a colaborar para que estos pacientes no se queden sin su tratamiento anticoagulante en las dosis que cada una de las sociedades médicas de hematología o de medicina interna pues recomiendan, ¿no? O de cuidados intensivos recomienda para el tratamiento de los pacientes. Esto es una ayuda que puede ser bastante útil para el futuro. Solamente cambiar el marcador y nada más. ¿Qué nuevo tenemos ahora? Pues tenemos también que los pacientes que salen de las infecciones por el COVID pues empiezan a presentar secuelas, que son las secuelas post-COVID. La CEPAR, en el mes de septiembre, que es la Sociedad Española de Patología del Aparato Respiratorio, advertía que la COVID-19 causa secuelas en el pulmón. Y se piensa que más o menos un 15% de los pacientes que han estado dentro de cuidados intensivos y que han requerido en un momento determinado el apoyo ventilatorio, intubado o no intubado, pueden llegar a presentar, ya lo vimos por las afectaciones radiológicas, unas alteraciones de carácter fibrótico, y que estos pacientes deben seguir unas consultas de control y hacer unas pruebas de función respiratoria más o menos entre los 30 y 60 días después de haber terminado, y lógicamente ya están empezando a abrirse consultas monográficas para los controles de los pacientes con alteraciones post-COVID. Hay un estudio que se ha hecho en un gran hospital de Madrid, que también ha sido publicado muy recientemente,
en donde más de 850 pacientes que estuvieron ingresados, no en cuidados intensivos, sino en planta de hospitalización, pero que no requirieron apoyo ventilatorio, los han seguido. E increíblemente encontraron que casi el 93% de los pacientes tenían unas pruebas de función respiratoria normales. Esto es bastante diferente a lo que se encontró en las alteraciones del primer SARS. El primer SARS-CoV se encontró que hasta el 30% de los pacientes que se habían infectado tenían alteraciones pulmonares post-COVID. Pues aquí vemos que los pacientes que están en planta o que tienen unas afecciones que no requieren hospitalización, normalmente es menos de un 10% los que pueden llegar a tener algún tipo de afección. De todas maneras, todos deberían pasar por unas pruebas de función respiratoria, pero nos tenemos que centrar definitivamente en los pacientes que han tenido apoyo ventilatorio. Y lógicamente las afecciones o secuelas no solamente son a nivel pulmonar. Pulmonar, lógicamente, las alteraciones a nivel de la prueba de función pulmonar. Las neumonías organizativas que se están viendo en casi un 3 a 5% de los pacientes y algunos pacientes que están evolucionando hacia fibrosis. Esto es importante para los tratamientos posteriores una vez que ya han sido llevados a su casa y para poder mirar qué tipo de tratamiento podemos hacer. Igualmente sabemos que pacientes tienen alteraciones cardiovasculares, aún los pacientes con afecciones moderadas o leves, vemos que casi un 70% pueden tener alteraciones y deben hacer una consulta con un cardiólogo y un ecocardiograma en los primeros 60 días. Luego, lógicamente, alteraciones neurológicas o otro. Por eso, las consultas establecidas en los hospitales monográficas para alteraciones posteriores a la infección por COVID cada vez van a ser más frecuentes. Esto lo estamos viendo también representado, algunos de los artículos nos han mostrado que algunos de los pacientes están haciendo neumonías organizativas. Nosotros lo sabíamos desde hace muchísimo tiempo. Yo en la década de los 90, pues hice una serie de pacientes con enfermedad intersticial en el Hospital Vallebrón, 500 pacientes, y de 500 pacientes, pues más o menos unos 55 provenían de pacientes que habían tenido un síndrome de dificultad respiratoria del adulto y algunos de ellos evolucionaban hacia fibrosis pulmonar y otros a neumonías organizativas. El problema no existe, el problema de los pacientes después de la infección. El problema es que muchos de ellos hacen la neumonía organizada en el transcurso de la infección durante las primeras 3 semanas. Entonces, pacientes que tienen infiltrados nodulares o pseudonodulares, pacientes que no evolucionan correctamente con el tratamiento, porque nuestros tratamientos ahora son sumamente dirigidos, y un tratamiento de dexametasona de 6 miligramos, lógicamente no va a combatir este tipo de afectación celular importante y que normalmente se trata con pulsos de metilprednisolona y posteriormente tratamiento con prednisona de 1 miligramo por kilogramo día durante muchos meses. Esto hay que tener, digamos, la sensación de que el paciente puede tener esta enfermedad para realizar las pruebas correspondientes, los cuales serían pues una fibrobroncoscopia y si es posible una biopsia transbronquial. Y estos son otros artículos que siguen presentando las neumonías organizadas y luego las alteraciones fibróticas, que también, lógicamente, requieren tratamientos un poco diferentes a los que estamos dando. Así que hay que mirarlo con mucho detenimiento cada uno de los pacientes. Esto es una revisión también en el Lancet, en donde ya pedían una monitorización clínica de los pacientes que habían requerido apoyo ventilatorio, porque algunos de ellos podían tener una neumonía intersticial y ya abogaban por hacer unos controles entre los 3 meses y 24 meses posteriormente. Y en España pues sale esta última publicación de una neumóloga que ha sido residenta mía y que ahora maneja un programa intersticial en un hospital de Barcelona y que más o menos pues nos dice también que estos pacientes deben tener una valoración haciendo antes del alta, pues saber si requieren oxígeno domiciliario, fisioterapia respiratoria y luego remitir a un circuito de post-COVID para hacer un seguimiento, un TAC de control y unas pruebas de marcha o unas pruebas funcionales respiratorias para hacer el seguimiento y el tratamiento de estos pacientes. Esto es lo que denominamos consultas monográficas y que lo dejo pues como una nueva forma de poder controlar los pacientes efectivamente. ¿Qué tenemos de tratamiento? Pues nosotros
para esta segunda ola, desafortunadamente, lo digo así, pues nos hemos visto un poco maniatados y cruzados de brazos, porque aparentemente todo lo que utilizamos en la primera ola, en la cual llegamos a tener 0 pacientes hospitalizados, 0 pacientes en unidades de cuidados intensivos y un control total de los pacientes con infección COVID en España, esto fue a mediados de junio, pues luego aparecen todos los estudios que demuestran que muy buena parte de todos los tratamientos que hicimos, pues que no funcionan. Y que no funcionan porque los estudios que se han hecho, estos grandes estudios que han sido patrocinados por la Organización Mundial de la Salud, pues han demostrado que nuestros tratamientos no funcionan. Entonces nos hemos quedado únicamente, prácticamente, con el Remdesivir, que es un medicamento súper costoso, que es un medicamento que ya prácticamente no se consigue, y que ahora ya sabemos que este medicamento se tiene que utilizar también en los primeros 5 a 7 días de enfermedad. Es más, ya nos están prohibiendo utilizar el Remdesivir en los pacientes que ingresan en cuidado intensivo y ya necesitan alguno de los apoyos respiratorios. Así de que pacientes con Remdesivir en segunda o tercera semana, prácticamente su uso ya no tenía una razón de ser. Igualmente empiezan a aparecer también algunos artículos que nos demuestran estos anticuerpos de partículas virales con los cuales el señor Trump fue tratado de su famosa infección por COVID hace unas cuantas semanas por los laboratorios Eli Lilly y Regeneron, pues ya nos dicen que también deben ser utilizados en los primeros 5 a 7 días. También igualmente sucede con los plasma hiperinmunes o con el tratamiento de inmunoglobulinas. Y mucho más. Hay más o menos en este momento unos 2.000 estudios que están en marcha para mirar qué tipo de otro tipo de fármacos podemos tener para frenar los antivirales. Igualmente, los medicamentos antiinflamatorios nos han ido frenando paulatinamente y hemos tenido problemas hasta con el tocilizumab, que es el inmunomodulador que nos ha ayudado también a llevar a los pacientes a disminuir esa hiperreacción de la tormenta citoquímica, pues ahora también lo tenemos controlado y estamos limitando su uso. Al final, nos hemos quedado prácticamente como al principio, es decir, con pacientes con síndrome de dificultad respiratoria del adulto, con 6 miligramos de cortisona, con tratamiento antibiótico si tiene signos de infección o unas procalcitoninas altas, con su tratamiento anticoagulante y con los apoyos a nivel ventilatorio. Pero estamos viendo que los pacientes se nos están muriendo. Se nos están muriendo, es decir, que hay algo que vamos a tener que hacer. Y aquí hay muchísimas pautas que están todavía en fase de investigación, pero que seguramente en el futuro van a salir ya los resultados. De tocilizumab van a salir 14 estudios clínicos en el próximo mes. Con eso, probablemente cambiaremos nuestra manera de utilizar y luego otros inhibidores como el arraquinra o otros nuevos tratamientos. Inclusive, la colchicina también va a salir nuevos tratamientos que nos van a indicar que tiene su punto también para el tratamiento de estos pacientes. De todas maneras, lo que no queremos es que los pacientes no lleguen a esto, no lleguen a cuidado intensivo. Estamos intentando de todas las maneras no llegar a intubar pacientes. Estamos utilizando las máquinas de alto flujo. Estamos utilizando con mucho cuidado las máquinas de ventilación mecánica no invasiva. Y si ya lo vemos, pues es que no funcionan, pues ya definitivamente llevamos a los pacientes a intubación, a ventilación mecánica y utilizamos la pronación temprana. Esto ya los equipos lo vamos aprendiendo paulatinamente de mejor manera. Algunos equipos pues tienen algo que nos pueden ayudar y si no, simplemente con el grupo de enfermería, ya con toda la práctica de casi 9 meses de tratamiento, pues prácticamente ya todos hemos aprendido a cómo pronar sin tantas dificultades los pacientes y luego despronarlos. Pero no queremos llegar a esto. Estas son las pautas más o menos internacionales para llevar a los pacientes que tienen una PaO2 muy baja, pues preferimos llevarlos a ventilación mecánica y hacer unos protocolos de protección pulmonar con unos bajos niveles
de volumen corriente dentro de los ventiladores y con una PID que puede subir paulatina y progresivamente hasta 14 a un 16 centímetros y asociada a la posición de prono, pues muchos pacientes pues se recuperan. Algunos por edad o por comorbilidades, pues lógicamente, y si tienen una afectación cardiovascular, pues aquellas unidades de cuidado intensivo que cuenten con ECMO, pues pueden utilizarlo, y si no, pues tener lo que se tenga a mano. Y lo otro, lo que estamos haciendo es seguir a los pacientes con alto flujo de oxígeno, con ventilación no invasiva y utilizando unos índices, que es el índice de ROC, que es un índice que nos ayuda para saber si estos pacientes están respondiendo a las terapias. Es una fórmula bastante sencilla y es una fórmula que se debe hacer en las 2, a las 6, a las 12 horas para saber si esto está funcionando o no está funcionando. Porque tampoco tiene ningún sentido mantener a los pacientes luchando con una técnica que no va a llevar a la mejoría del paciente, y preferimos intubarlo antes de que tengamos un problema muy grave en el momento de la intubación. Aquí este es otro artículo de esta semana que me pareció bastante interesante, que es como reinventar un poco la rueda con el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, y pues los médicos que lo publican nos hablan de la pronación en pacientes antes de entrar a cuidados intensivos. Pero ya nos dicen que la pronación en estos pacientes no debe ser de 12 horas, sino ya nos dicen que aún con pronación de 2 a 4 horas en la mañana o 2 a 4 horas en la tarde, siguiendo la fórmula del ROX, pues puede ayudar a mejorar y a tratar de evitar el ingreso de los pacientes en cuidados intensivos, o dentro de cuidados intensivos tratar de evitar que los pacientes sean intubados. Así que poquito a poco pues vamos conociendo algunas técnicas que pueden llevar a que estos pacientes. Por último, esto también es una publicación de la semana pasada en donde el grupo de reumatología clínica pues nos dice esto: ya que la afectación del COVID no es una afectación únicamente de carácter inflamatorio, sino es una afectación que también produce una hiperrespuesta inflamatoria, pues este comportamiento sería muy parecido al de una enfermedad autoinmune de causa conocida. Y nos proponen tratar de utilizar fármacos que frenen el interferón o que frenen la respuesta de las interleuquinas. En los pacientes con alteraciones moderadas nos hablan de corticoides, de hidroxicloroquina, cloroquina, sulfasalacina, metotrexato, ciclosporina, colchicina, acitromicina o baricitinib. Y en caso de mala progresión, pues bloqueos con tocilizumab, con anakinra, sarilumab o con células madre mesenquimales. Es decir, todos estos medicamentos que han sido de alguna u otra manera anulados por nuestros sistemas de la Organización Mundial de la Salud o por los ministerios de sanidad, piden que nuevamente se abra la investigación para estos pacientes. Tenemos que abrir la mente, y tenemos que abrir la mente porque algunos que seguimos el método científico pues no le hemos dado valor a algunas moléculas como la ivermectina. Pero tengo que comentarles que hay 46 estudios de investigación en marcha de ivermectina y algunos de ellos empiezan a tener resultados. Ya hay 3 estudios de ivermectina en Estados Unidos, 2 en universidades de Florida y 1 en la Universidad de San Francisco. Se nos piden que sean estudios serios, pues esto paulatinamente van a ir saliendo paulatina y progresivamente, y lo único que les pido es que abran un poco la mente, porque los tratamientos que estamos haciendo, pues miren en dónde estamos llegando. Nosotros en España ya tenemos copado el 70-80% de las unidades de cuidado intensivo. Hoy este es el titular: nos tipificamos más muertes diarias que en la primera ola de infección por COVID. Entonces esto me lleva a una reflexión profunda. ¿No hemos aprendido nada o casi nada de la pandemia con COVID? ¿Son inadecuadas las pautas de actuación de los gobiernos en relación con la pandemia? ¿No se está haciendo todo lo que se debe hacer? ¿Falta comprensión o colaboración de la gente del común para que entiendan la gravedad de la situación, no solamente desde el punto de vista de la salud, sino desde el punto de vista económico? ¿Son inadecuadas o incompletas las pautas de tratamiento obligatorias a las cuales nos estamos viendo abocados todos los médicos en el mundo? Y por último, seguir
dejando a los pacientes en su casa sin tratamiento precoz o con paracetamol se debe considerar un atentado contra la vida de las personas. Esto no tiene sentido 9 meses después de una pandemia. Yo solamente quiero que abran la mente, quiero que miren las cosas, porque esto que estamos viviendo en España probablemente lo van a empezar a vivir y lo están viviendo el resto de países de Europa con una nueva mutación del COVID, que es mucho más infecciosa, que afortunadamente no es más patológica, pero sí infecciosa, y que seguramente lo van a vivir los países de América Latina con abrir la economía y con abrir nuevamente la salida de todos los pacientes y de todos los habitantes al mundo común. Con esto deseo pues darles las gracias por su atención y esperar que tengamos mejores noticias hacia el futuro. Muchas gracias.